Saludos, soy Emilio Parra y esta es la predicación número 2 para el módulo Predicación en el contexto contemporáneo. El título del mensaje es Influenciados por el cambio. Y esta enseñanza la di ayer en un grupo de todos los jóvenes de las iglesias de Albacete que se llama Conectados, y la audiencia tiene entre 14, 15 años y 28, 30 años. Pero luego también había otra pequeña minoría entre 35 años a unos 45 años también. Introducción. En la introducción yo fui vestido de una forma juvenil y vine con una gorra, y entonces empecé a entablar una conversación con la audiencia. Al final me quité la gorra y dije, bueno, ¿cuántos años piensan ustedes que tengo? Y entonces, adivinaron mis años y dije, y según mis años, ¿a qué generación piensan ustedes que pertenezco? Entonces, dando varias respuestas, dijeron a la generación X. Dije, bien, soy de 1979, pertenezco a esa generación. Luego puse esta imagen y les dije, a ver si ustedes saben a qué generación pertenecen estas personas. Al cabo del tiempo lo adivinaron y ya les puse la pista y vimos que eran los baby boomers, generación X, generación millennial y generación Z. Luego entré también con una pregunta y dije, ¿de qué generación son ustedes? Entonces contestaron varios jóvenes y adultos, y yo ya tenía hablado con ellos que vinieran al centro y yo le iba a pasar con estos papeles: generación X, generación millennial y generación Z. Ellos se colocaron detrás conmigo y estuvieron ahí lo que es la enseñanza. Entonces entré en la introducción diciendo, en cada generación han habido cambios y situaciones en las vidas que han influenciado. En la generación boomer vemos cómo las personas tenían su pensamiento era trabajar y había muy poco ocio. Hubo un cambio también importante en que la mujer entró en el mercado laboral y ahí se empezó a romper la estructura de la familia tradicional. Luego entramos en la generación X, que hubo grandes cambios también en las vidas de las personas, y también hubo un gran cambio que fue la llegada del Internet, y el gran cambio fue la adaptación al Internet. También hay que destacar que de esta generación fue la que más tecnologías han tenido. Por ejemplo, la cinta VHS, pero luego comenzó el CD MP3, MP4 y así hasta el día de hoy. Algo también que tenía esta generación es que estaban muy apegados a las culturas, tradiciones y a lo que es la familia. Luego entramos en la generación millennial y también sufren grandes cambios, y ellos ya empiezan a ver la calidad de vida, la ven distinta. Ya dicen, no, yo necesito calidad de vida. Yo necesito ser ese modelito, esa chica modelo también, y ahí podemos ver las fotos que se cuelgan en Instagram, en Facebook, como los poses que se van poniendo. Ahí hay grandes cambios para los calvos como yo, porque comienzan a entrar en depresión. Algunos han entrado en depresión. Conozco a gente que realmente han entrado en depresión. De hecho, me dijeron, ¿te quieres venir conmigo a Turquía? Yo le dije, si me lo pagas, me voy, si no me quedo aquí, me quedo con el pelo que tengo. Tenemos ventajas, ni champú, ni peluquero, ni nada, así que también, aquellos que son calvos, no se preocupen. También luego entramos a lo que es la generación Z, y ellos son nativos digitales, y ellos sufren grandes cambios. Están a cualquier información a un clic. Lo que antes había que mentir, engañar para poder ver algo, hoy en día un niño de 8 años lo tiene en un clic. También hay algo que empiezan grandes cambios a sufrir estas generaciones y por ejemplo, en los valores de la unión, de las relaciones personales, de los conceptos familiares.
han cambiado muchísimo. Han cambiado los tipos de familia, monoparentales, biparentales, de adopción y otros tipos más de familias que han influido, ¿no? Y también, como dice un escritor, dice que son los que están en los no lugares. Sí. ¿Por qué? Porque tiene reuniones con personas de Londres, Francia y tal. Y entonces estamos en sitios que a veces estamos en una burbuja que decimos, ¿será real todo esto? Las casas son pensiones. Las habitaciones, cada joven está en su habitación y realmente no hay esa unión. Entonces, esto nos lleva a pensar que estamos siendo influenciados por los cambios de generación. Yo no sé tú si tú te sientes influenciado por esos cambios de generación. Pero, cuerpo del mensaje. Pero lo que quiero llevar es a esta reflexión, a la realidad. La realidad es esta, punto número 1 del cuerpo. La realidad de esta nueva generación es que la batalla aquí en la tierra la va ganando el enemigo. El enemigo tiene estrategias que enamoran al ser humano. Sí, y el ser humano está enamorado de esas estrategias. Punto A. La prioridad son las redes sociales. Hoy en día los jóvenes, su prioridad son las redes sociales, el móvil y las tecnologías. Le dan más prioridad a las redes sociales que a la misma familia. Le dan más prioridad a las redes sociales que a la palabra de Dios y a conocer a Dios. Y por eso mismo vivimos en una sociedad secular que no conoce la persona de Dios, porque no pasan ese tiempo con Dios. Punto número B. El cristianismo, por ejemplo, es otra idea más. El joven de hoy en día escucha el Evangelio y su pensamiento es el siguiente. El cristianismo es otra de las miles de religiones que hay y bueno, es tu fe y punto. Y muchas veces los creyentes también tenemos esas dudas y esos conflictos. Punto número C. Influenciado por estos nuevos cambios. Esto del COVID ha hecho que haya muchos repetidores, que haya muchos modems, porque se han disparado las redes sociales. En lo que es el confinamiento se han disparado y las personas han pasado mucho tiempo en las redes sociales y ha influenciado bastante. ¿Por qué? Porque se han creado adicciones a cosas indebidas y una adicción es muy difícil, pero que muy difícil de salir hacia adelante. Entonces, por ejemplo, las personas están satisfaciendo sus deseos, sus placeres a través de las redes sociales. Entonces, las generaciones de hoy en día siguen movimientos, siguen ideologías que ni siquiera se saben las consecuencias de esos movimientos y de esas ideologías que se están siguiendo. Y puedo entender que estos movimientos e ideologías, muchos jóvenes, por ejemplo, las seguís en los institutos. ¿Por qué? Para que no haya discriminación. Pero ¿sabéis una cosa? El amor no se basa en la discriminación. El amor se basa en la corrección. Y que una persona corrija a otra no significa que no tiene que haber discriminación. Eso es un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta. Entonces, las generaciones se van creando, pero a la misma vez hay cambios en las generaciones. A la misma vez, las generaciones y esos cambios influyen positivamente, pero también influyen negativamente. Entonces, jóvenes, yo no digo que tengamos que dejar las redes sociales, yo no digo que nos tengamos que aislar, no, sino que sepamos qué es lo positivo de las tecnologías y qué es lo positivo que realmente tenemos que influenciarnos. Esto, por ejemplo, no nos sorprende. Por ejemplo, en la Biblia vemos como en el libro de Jueces hay una generación que conocía de Dios,
Pero luego en Jueces dice, pero luego se levanta otra generación que ya no conoce de Dios. Hoy, en el siglo XXI, se están levantando generaciones que no conocen de Dios. ¿Sabes, joven? Tú eres de los afortunados que estás aquí porque el Señor posiblemente te quiere usar como usó a otros profetas, como usó a otros sacerdotes para poder identificar el pueblo de Dios. ¿Sabes qué es lo bonito? Que Dios habla de diferentes formas, en diferentes situaciones, a diferentes culturas. Así es como habla Dios. Y tú estás llamado para ser influenciado en esas personas que realmente necesitan de Cristo. Punto número 2 del cuerpo. Generaciones distintas que fueron influenciadas por cambios. En la Biblia podemos ver generaciones, pero hay 3 generaciones distintas que fueron influenciadas también por sus cambios. Pero había algo que unía a esas generaciones y era su fe. Por ejemplo, hablamos de Abraham, Isaac y Jacob. Ellos fueron influenciados por cambios en sus generaciones, pero algo les hizo mirar hacia adelante y era la fe que tenían en el Señor. Abraham, por ejemplo, en la generación de Abraham se sufren cambios increíbles, porque imagínate, desde la generación de Noé en adelante se levanta un pueblo idólatra, un pueblo que empieza a dejar de lado al Señor, el conocimiento de Dios. Y Abraham, y Dios es llamado por Abraham y le dice, hey, Abraham, déjalo todo y tira para adelante. ¿Sabes? Abraham empieza a fomentar, a construir, a tener la fe en comenzar algo nuevo, porque había algo que se estaba rompiendo y era la gente, las generaciones de ahí hacia atrás no conocían del Señor. Entonces Abraham sale de esa nación idólatra y va hacia adelante. Dios le promete una incontable descendencia, pero en todo eso era por fe. Imagínate la gente que estaba siguiendo a Abraham. Porque el que estaba hablándole a Dios, o sea, con Dios era Abraham, los otros eran lo que dijera Abraham y punto. Entonces ellos sufrieron grandes cambios sentimentales, emocionales también. ¿Y qué pasa? Que tiran hacia adelante, pero también pasan hambre, también pasan guerras, Sodoma y Gomorra, y también pasan esos cambios que nosotros hoy en día, económicos, enfermedades, todos esos cambios los sufre la generación de Abraham. Entonces, esa generación enfrenta sus cambios, influenciados por la fe de Abraham. Luego vamos a Isaac, y la generación de Isaac ahí ya estaba edificada, ellos ya tenían la fe, Isaac era la promesa, entonces era distinta, ahí ya había algo, había palabra, había fe, había algo ya distinto a la generación de atrás, pero habían cambios también, por ejemplo, también tendrían sus peleas, también tendrían sus enfermedades y también tendrían, por ejemplo, esas costumbres que también estaban arraigadas, que muchos de ellos tenían que también dejar. Enfrentamientos entre Ismael e Isaac, esos cambios que produjeron esas riñas también. Luego vamos a la generación de Jacob. La generación de Jacob también vemos que es una generación distinta a la de Abraham y una generación distinta a la de Isaac. Por ejemplo, Isaac respetaba y amaba a sus padres, pero Jacob, aquí empieza algo. Con su mamá tenía apego, pero a Isaac lo engañó. A su hermano también lo engañó. Entonces Jacob, Dios tuvo misericordia y esa generación sufrió también grandes cambios, pero ahí se muestra un Dios misericordioso, un Dios reconciliador, un Dios de perdón. Entonces una generación también que sufre cambios. Las generaciones son distintas,
La de Noé, la de Abraham, la de Isaac, la de Jacob y en adelante. Todas las generaciones son distintas, todas las generaciones sufren diferentes cambios, pero había algo que les mantenía en la misma línea y era la fe. Su fe era fundamental. Conclusión. Hoy nosotros somos de diferentes generaciones y nosotros también estamos sufriendo esos cambios que nos están haciendo daño y mucho daño están haciendo a la familia. Entonces muchos luchamos, muchos luchan con aquello que en el principio parece una diversión, pero hoy en día se ha convertido en adicción. La pornografía, atracción al mismo sexo, una desorientación sexual, adicciones a los juegos, entre otros cambios que están siendo influenciados los jóvenes. Y los de dentro de la iglesia también pasan esas luchas. Los de dentro de la iglesia también pasan esas luchas. Pero mira, cuando el enemigo viene a hundirte, ahí es donde tú tienes que levantar la cabeza. Ahí es donde tú tienes que ponerte en la misma fe de Abraham, de Isaac y de Jacob. En Hebreos 11 vemos cómo se destacan los hombres de la fe. Pero qué bonito es Hebreos 12. Hebreos 12 empieza y dice, por tanto. Y luego comienza a decir, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. La fe que tenía Abraham, Isaac y Jacob estaba ya depositada en Jesucristo, en el Mesías. Ahí estaba la fe. Las fuerzas y la confianza y la fidelidad que tenían ellos eran del mismo Dios que tienes tú hoy en día. ¿Sabes? Muchas veces te puedes sentir abandonado, muchas veces te puedes sentir que nadie te va a comprender, muchas veces te puedes sentir señalado por tu fe, muchas veces te puedes sentir rechazado también. Ahí es donde nosotros tenemos que poner la mirada en Cristo. ¿Sabes? En la cruz, Cristo Jesús se sintió rechazado y abandonado por nosotros. Cristo Jesús dio su vida para que nosotros pudiésemos ser influenciados por Él. De la única forma que nosotros vamos a poder comprender a Cristo Jesús es entender lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Dios está levantando a cada uno de ustedes en una generación difícil, en una generación que no conoce de Dios, para que ellos sean influenciados por nosotros. Pero nosotros tenemos que decir lo mismo que el apóstol Pablo, que lo sigamos a Él porque Él sigue a Cristo. Nosotros tenemos que ser influenciados totalmente de Cristo, poner en el centro de todo lo que hagamos, decisiones que tomemos, a Cristo Jesús, para que así Cristo Jesús pueda usarnos en una generación. ¿Sabes? Si usó a Jacob, si usó a Abraham, si usó a Isaac, también quiere usarte a ti. ¿Cómo quieres que te recuerden tus generaciones cuando mueras? Yo quiero que me recuerden aquel que fue influenciado por Cristo Jesús. Gracias.